Dijo cosas que no debía decir y luego murió. No fue un accidente, no fue casualidad. Fue silencioso, casi invisible, como si el propio universo hubiera decidido borrar su presencia antes de que revelara demasiado. Se llamaba Michael Talbot y afirmaba haber descifrado algo que ningún ser humano debería entender: el verdadero mecanismo detrás de la realidad. No hablaba de teorías ni de filosofía barata. Hablaba de un descubrimiento tan profundo que hacía temblar los cimientos de todo lo que creemos saber. Talbot aseguraba que este mundo no es sólido, ni estable, ni siquiera real en el sentido que creemos. Decía que lo que ves, lo que tocas, lo que amas y lo que temes es solo una proyección, una imagen generada por la conciencia. Y justo cuando empezó a hablar de ello, su vida se apagó. Nadie quiso mirar demasiado, nadie hizo demasiadas preguntas. Pero hay algo extraño en cómo todo ocurrió. Documentos desaparecidos, entrevistas nunca publicadas, testigos que se retractaron, como si alguien o algo no quisiera que se recordara lo que dijo. Talbot hablaba de un universo holográfico, un entramado perfecto donde cada parte contiene el todo. Imagina una gota de agua que refleja todo el océano, un fragmento de espejo donde se ve el infinito. Según él, el cerebro no produce conciencia, la conciencia produce el cerebro, la materia, el tiempo, todo. Lo que percibes como yo es solo un punto de enfoque dentro de una vasta mente universal. Y si logras entenderlo, si logras mirar más allá del velo, podrías cambiarlo todo: tu salud, tu destino, tu propia muerte. Pero el precio de ver la verdad es que la verdad también te ve a ti. Talbot lo dijo poco antes de morir. Cuando comprendes que la realidad es flexible, la realidad empieza a moverse contigo. Pero si no estás preparado, te traga. Y aquí estás tú, escuchando esto, quizás sintiendo que hay algo más, algo que no encaja del todo. Esa sensación de que los días se repiten como un bucle, que los pensamientos se materializan, que el tiempo a veces no fluye sino que se dobla. No estás loco. Talbot creía que esas grietas en la realidad son la prueba de que lo que vivimos no es más que una ilusión compartida. Dicen que quien entiende el holograma puede reescribirlo, que quien comprende su mente domina la materia, que la muerte no existe, solo el cambio de nivel dentro de una red infinita de realidades interconectadas. Y si eso es cierto, entonces nada, ni siquiera tu cuerpo, ni tus recuerdos, ni tu miedo, te pertenece del todo. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede que te quite el sueño o te lo devuelva para siempre. Al final de este vídeo, entenderás por qué Michael Talbot dijo que la realidad no se experimenta, se crea. Y cuando lo comprendas, nada volverá a ser igual. Talbot creía que la conciencia no es una chispa dentro del cerebro, sino un océano inmenso en el que todos estamos sumergidos. Y cada pensamiento que tienes, cada emoción, cada sensación, es una onda que se propaga por ese océano y afecta a todos los demás. Por eso decía que la separación es una mentira, que tú y yo, ahora mismo, no somos dos mentes distintas hablando a través de una pantalla, sino dos fragmentos del mismo campo de conciencia experimentándose desde ángulos diferentes. Y si eso es cierto, entonces lo que haces, lo que piensas, incluso lo que temes, no se queda dentro de ti. Vibra, resuena, se expande. Tal vez por eso, cuando alguien te viene a la mente y segundos después te escribe, no es casualidad. Es física del alma. Talbot afirmaba que esa conexión no se limita al pensamiento, sino que moldea la materia. Que el cuerpo es una extensión visible de una mente invisible, y que cuando cambias la información que transmites a ese campo, cambias la estructura de la realidad misma. Eso explicaría por qué algunos pueden sanar sin medicinas,
¿Por qué un placebo tiene poder? ¿Por qué una emoción puede enfermarte o curarte? Todo es información vibrando dentro de una red infinita. En ese modelo, el ADN no es un código biológico, sino una antena que traduce frecuencias de conciencia a forma física. Lo que piensas no solo altera tu estado de ánimo, altera literalmente el patrón de tu realidad. Piensa en esto. Cuando te obsesionas con algo, lo atraes. No porque exista una magia cósmica, sino porque en un universo holográfico, la mente no observa la realidad, la genera. Lo que crees se imprime, lo que temes se manifiesta. Por eso Talbot decía que la realidad es un espejo de tu estado interior y que la materia es una pantalla donde se proyecta el contenido de tu conciencia. Los sabios antiguos lo intuían, los místicos lo decían, pero él intentó probarlo con física cuántica y neurociencia. Y justo cuando empezó a unir las piezas, lo callaron. Pero hay algo que pocos saben. Talbot hablaba de los niveles del holograma, como capas de una misma película cósmica. Lo que llamamos vida es solo una frecuencia dentro de un espectro inmenso. Cuando morimos, no desaparecemos, simplemente cambiamos de canal. Por eso las experiencias cercanas a la muerte son tan reales, porque no son sueños, son saltos de frecuencia. Muchos de los que regresan dicen lo mismo, que no había oscuridad ni final, solo una expansión, una sensación de volver al lugar de donde todo proviene. En ese nivel, el tiempo no existe y cada instante contiene todos los instantes. Talbot lo resumía así: la eternidad no está después de la vida, está ocurriendo ahora. Imagina por un momento que esto fuera cierto, que tu vida no es una línea, sino una esfera, que todo lo que has sido y todo lo que serás ya existe, y tú solo estás recorriendo las partes que tu mente puede comprender. ¿Qué pasaría si pudieras saltar de una línea de tiempo a otra, simplemente cambiando la frecuencia de tus pensamientos? Algunos dirán que es fantasía, pero dime, ¿acaso no cambia tu mundo cuando cambias tu forma de verlo? Lo que ayer te parecía imposible, hoy lo ves normal. Lo que ayer era dolor, hoy es aprendizaje. Eso es lo que Talbot llamaba movimiento dentro del holograma. El acto de transformar tu percepción hasta que la realidad se reordena para adaptarse. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Porque si la conciencia moldea la realidad, ¿qué ocurre cuando millones de personas sostienen la misma creencia? Cuando toda una humanidad cree en la escasez, en el miedo, en la culpa, el holograma entero se distorsiona. Las guerras, las enfermedades, los desastres no serían castigos divinos, sino reflejos colectivos de una mente global enferma. Y sin embargo, lo contrario también es cierto. Una sola mente despierta puede alterar el campo, igual que una chispa ilumina una cueva entera. Talbot lo insinuó en una conferencia antes de morir. Si el universo es un holograma, entonces cada uno de nosotros es un punto de control. Cambia el punto, cambia el todo. Por eso su mensaje era tan peligroso, porque liberaba al ser humano del papel de víctima. Si tú eres creador de la realidad, ya no puedes esconderte detrás del destino, ni culpar a nadie. Talbot no ofrecía consuelo, ofrecía poder, y el poder asusta. Porque si la mente crea el mundo, el infierno y el paraíso no están fuera, están dentro. Tú decides cuál proyectar. Hay una historia que pocos recuerdan. Dicen que días antes de morir, Talbot estaba obsesionado con una idea nueva, que incluso la materia que llamamos inanimada tiene conciencia, que las piedras, el agua, el aire, todo vibra con un tipo de percepción distinta. Lo llamó la memoria del campo. Decía que cada átomo registra cada pensamiento, cada emoción, cada evento, nada se pierde. El universo entero sería un archivo viviente,
un gigantesco registro akáshico donde todo sigue ocurriendo eternamente. Y que, si lográramos sincronizarnos con esa memoria, podríamos ver el pasado y el futuro como quien cambia de canal en una radio cósmica. Esa fue la última conferencia que dio, y al día siguiente su corazón dejó de latir sin causa aparente. Algunos dirán que fue coincidencia, otros que tal vez vio demasiado. Pero lo más inquietante es que en sus notas finales escribió algo que nadie ha podido descifrar del todo. La ilusión se rompe cuando dejas de observarla desde fuera. Entonces, el todo te mira desde dentro. ¿Y si eso es lo que nos ocurre al morir? ¿Y si no desaparecemos, sino que el holograma cambia de punto de vista? No hay muerte, solo cambio de observador. Talbot intentaba demostrar que la conciencia no muere, solo se expande, que la energía que eres no puede ser destruida, solo transformada. Si el universo es un holograma, entonces todo lo que alguna vez has amado sigue existiendo en otra frecuencia, esperando a que tu conciencia vuelva a sintonizarla. Quizás por eso, a veces, cuando alguien se va, sientes que sigue ahí. No es imaginación, es el eco de una conexión que trasciende el tiempo. Y si pudieras percibir más allá de los límites de tus sentidos, descubrirías que nada ni nadie desaparece realmente. Talbot decía que el amor es la prueba más clara de la naturaleza holográfica. No ocupa espacio, no tiene peso, pero su efecto es real, tangible, eterno. Así que la pregunta no es si este mundo es real o no. La verdadera pregunta es, ¿quién está soñando este sueño? Y si tú eres quien lo sueña, ¿qué pasaría si despertaras? Tal vez eso fue lo que Talbot entendió, y tal vez, al hacerlo, dejó de pertenecer a este nivel del holograma. Quédate con esto. Si todo es una proyección de la conciencia, entonces cada pensamiento, cada emoción, cada acto de amor o miedo está moldeando el universo. No hay nada más sagrado ni más peligroso que lo que piensas. Y cuando termines este vídeo, mira a tu alrededor. Nada habrá cambiado. Y sin embargo, todo será distinto. Porque una vez que sabes que el mundo es un holograma, ya no puedes seguir viéndolo igual. Hay algo que Talbot apenas llegó a insinuar. Algo que los pocos que le conocieron dicen que le obsesionaba en sus últimos días. La posibilidad de que no solo el universo fuera un holograma, sino que también la identidad humana lo fuera. Según él, el yo no es más que una fractura del todo, una proyección localizada dentro del campo universal, una ilusión necesaria para que la conciencia pueda experimentarse a sí misma. En otras palabras, tú no eres un ser dentro del universo. Tú eres el universo mirándose desde un punto concreto. Lo que llamas tus límites, tu cuerpo, tu historia, son coordenadas dentro de un mapa infinito de posibilidades. Y eso lo cambia todo. Porque si el yo es una ilusión, entonces todo lo que defiendes con tanto miedo, tu reputación, tus heridas, tus deseos, no son más que sombras dentro del holograma. Talbot decía que el sufrimiento nace cuando olvidamos que somos los proyectores y empezamos a creer que somos las imágenes. Por eso el dolor existe, no como castigo, sino como recordatorio de que estás soñando demasiado profundo. Cuando algo te hiere, el universo te está susurrando que estás confundiendo el reflejo con la fuente. Pero hay algo aún más inquietante. Talbot afirmaba que la mente humana actúa como un filtro de realidad. No ves el universo como es. Ves el universo que tu cerebro puede procesar. Es como si tu conciencia tuviera un ancho de banda limitado. La frecuencia total es infinita, pero tú solo captas una fracción, una delgada línea de percepción que llamamos realidad. Y lo más perturbador es que esa línea no es fija. Cambia con tu estado mental, con tu vibración, con tus creencias. Por eso cuando estás enamorado todo parece brillar y cuando estás roto el mundo se apaga.
No es el mundo el que cambia, eres tú ajustando la frecuencia. Talbot decía que hay momentos en los que ese filtro se debilita. Lo llamó fisuras de la percepción. Ocurren en el límite entre la vigilia y el sueño, en los estados de meditación profunda o en experiencias cercanas a la muerte. En esos instantes, el holograma titubea. La mente humana deja de traducir y empieza a percibir directamente. Es cuando ves luces, figuras, recuerdos de vidas que no viviste. No son alucinaciones, decía él, sino fragmentos de otras frecuencias dentro del mismo campo holográfico. Si supieras controlarlo, podrías navegar por ellas, como un viajero del infinito. Pero aquí viene lo más desconcertante. Talbot creía que esa capacidad está en todos nosotros, dormida, esperando ser activada. Que el cerebro no crea la conciencia, sino que la sintoniza, como una radio que capta una señal que siempre ha estado ahí. Por eso, decía, no somos prisioneros de esta realidad, sino guardianes distraídos de infinitas realidades superpuestas. Y que, si aprendiéramos a mover el dial de la conciencia, podríamos alterar el espacio, el tiempo, incluso la materia. ¿Te imaginas poder sanar una herida con solo modificar la información que la sostiene? ¿O manifestar un evento simplemente enfocando tu atención en él con absoluta claridad? Para Talbot, eso no era fantasía, era física del espíritu. Y si lo piensas bien, todo apunta en esa dirección. Los experimentos cuánticos lo demuestran. La materia cambia según quien la observe. La intención altera el resultado. El observador no está fuera del experimento, es parte del experimento. Talbot llevó esa idea al límite. Si el universo entero es un holograma, entonces no hay nada fuera de ti. Todo lo que observas eres tú en diferentes grados de densidad. La mesa, la estrella, el dolor, la alegría, todo es la misma conciencia mirándose desde diferentes ángulos. Por eso decía que la separación es la mentira más grande de todas. El enemigo, el extraño, incluso el universo indiferente que crees que te ignora, son solo versiones de ti mismo representando distintos papeles dentro de la misma obra. Y cuando empiezas a ver eso, la realidad se reconfigura. Dejas de luchar contra el mundo y comienzas a moldearlo desde dentro, porque entiendes que lo que cambia fuera es un reflejo de lo que cambia dentro. Ahora, imagina un mundo donde millones de personas despertaran a esta verdad, donde cada uno comprendiera que no hay límites, que el miedo es un programa, que el tiempo es maleable. Talbot creía que eso provocaría lo que llamó la inversión del holograma. Un punto de no retorno en el que la humanidad recordaría su naturaleza creadora, una especie de despertar colectivo donde la realidad se volvería consciente de sí misma. Y puede que ese proceso ya haya comenzado. Fíjate en lo que pasa hoy. Más personas meditan, más personas cuestionan, más personas sienten que algo está cambiando, como si el velo empezara a desgarrarse poco a poco. Pero Talbot también advirtió algo. Cuando la mente colectiva despierta, las sombras intentan fortalecerse. Lo decía como si hubiera una resistencia natural dentro del propio holograma, una fuerza que intenta mantenernos dormidos. Y si lo piensas, tiene sentido. Cada vez que te acercas a una verdad profunda, surge una distracción, una crisis, un miedo. Como si el sistema se defendiera de ser descubierto, no porque haya un enemigo externo, sino porque el holograma teme su propia disolución. Cuanto más consciente te haces, más sientes que la realidad te pone a prueba. Es su forma de preguntarte si de verdad estás listo para verla sin filtros. Y aquí está la parte más extraña. Talbot escribió que el despertar no se trata de ver más, sino de ser más. Que la conciencia se expande no cuando acumula información, sino cuando disuelve la identificación. Cada vez que sueltas una creencia, un miedo, una etiqueta,
Estás liberando energía atrapada en el holograma, y esa energía te permite acceder a capas más profundas de la existencia. Es como pasar de un sueño dentro de un sueño, a la lucidez total. Entonces, ¿qué significa realmente despertar? Talbot lo definió de la forma más inquietante posible. Despertar es recordar que tú soñaste este mundo. Y si lo soñaste, puedes cambiarlo. Puedes reconstruirlo desde el pensamiento, desde la emoción, desde la vibración que eliges emitir cada día. El poder que buscas fuera siempre ha estado dentro, esperando a que recuerdes que eres el creador, no la víctima. Y es ahí donde su mensaje se convierte en una amenaza para el orden establecido. Porque un ser humano que sabe que la realidad es maleable, deja de ser manipulable. Deja de obedecer por miedo, deja de creer en el destino impuesto, deja de necesitar salvadores. Se convierte en lo que Talbot llamaba una singularidad consciente, un punto del holograma que recuerda ser el todo. Y cuando suficientes puntos recuerdan, el sistema entero cambia. Tal vez por eso murió, no porque descubriera algo prohibido, sino porque entendió algo que la mayoría no está lista para entender. Porque mirar de frente a la ilusión puede ser tan abrumador que el cuerpo no lo soporta. Pero su legado sigue vibrando en cada mente que se atreve a cuestionar, en cada persona que se pregunta si lo que siente como real lo es de verdad. Así que la próxima vez que mires al cielo, recuerda, no estás mirando afuera, estás mirando hacia adentro, hacia ti mismo reflejado en una escala cósmica. Todo lo que existe está dentro de ti, y tú estás dentro de todo lo que existe. Ese es el secreto que Talbot intentó decirnos antes de desaparecer. Y ahora, el secreto es tuyo. Y si has llegado hasta aquí, tal vez no sea casualidad. Tal vez algo dentro de ti ya lo sabía y solo necesitaba recordarlo. Porque, en el fondo, todos sentimos que hay algo más allá de esta superficie tan perfectamente diseñada. Algo que late detrás de cada mirada, de cada silencio, de cada coincidencia imposible. Tal vez eso que llamas intuición sea la voz del todo, susurrándote desde dentro del holograma. Así que no lo ignores. La próxima vez que algo inexplicable ocurra, no digas ¡qué raro! Di, el holograma me está hablando. Porque cada señal, cada sincronicidad, cada pensamiento que vibra con fuerza, es el universo intentando que recuerdes quién eres. Michael Talbot intentó mostrárnoslo, y aunque su voz fue silenciada, su eco sigue resonando en quienes se atreven a mirar más allá. Quizás su muerte no fue un final, sino un paso hacia otro nivel de la misma red infinita. Y si la conciencia no muere, entonces tal vez, justo ahora, mientras escuchas esto, Él también te está escuchando a ti. Si este viaje te removió por dentro, si alguna parte de ti sintió que algo se activó, suscríbete. Porque lo que viene después no será solo un vídeo, será un salto de frecuencia. Y déjame una frase en los comentarios. El holograma ha despertado. Quiero saber cuántos de nosotros recordamos. Nos vemos en el próximo nivel del sueño. O tal vez ya estemos allí.